Hermanos, un saludo para todos, paz de Cristo, bendiciones. Estamos en este video número 4 acerca de los dones y aquí Dios nos va a enseñar algunas cosas maravillosas que nos reveló por medio de su Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Dice el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Bueno, quiero empezar con esto. Hemos estado hablando acerca de los dones, que son unas características poderosas, maravillosas que Dios puso en los seres humanos. Y para empezar quiero hablar que Pablo está preso y él se tiene como preso de Cristo, como preso de Dios. No está en su mejor condición, pero su condición no altera el saber quién es él. Él es un apóstol, es un siervo de Dios, es un hombre que fue llamado. Y es el primer punto con el que quiero empezar la clase. Quien tú eres no debe de ser alterado por la condición en la que estás. Puede ser una condición de crisis, de enfermedad, una condición negativa, una condición apremiante. Pero lo que tiene que sobresalir de ti es quién tú eres. El apóstol Pablo tenía claro quién era él y no iba a depender de la situación que lo rodeara. Dice que andemos dignos, o sea, la dignidad viene después del llamamiento. No somos dignos y por eso es que Dios nos llama. No, Él nos llama y su llamamiento nos dignifica. Antes no lo era, pero ahora que Dios me llama, entonces Él me hace digno. Y esto yo debo de estar consciente de eso. La dignidad, ¿qué es? Es aceptar una responsabilidad ante el llamamiento. Eso es andar digno. Acepto que esto conlleva trabajo, esfuerzo, dedicación. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla de esta dignidad en esta vocación? Porque para el mundo de su tiempo, ser un seguidor de Cristo era algo vergonzoso, era algo que no tenía razón de ser, era una herejía. Para nuestro tiempo, también para la generación que nos tocó vivir, es nada. Ser cristiano a muchos les da vergüenza decirles, entonces ha perdido su real valor, pero para nosotros debe de ser todo. Es una alta dignidad, la máxima que podemos tener y debemos de trabajarla de una manera conforme a la vocación, o sea, a la inspiración que Dios nos ha dado en servir. Entonces, este llamamiento, hermanos, esta vocación, esta dignidad viene aunada a estos elementos. Una, a la humildad, dice el apóstol Pablo, con toda humildad. Es decir, a veces nosotros nos comparamos con la gente que es menos capaz que nosotros y eso nos hace que no haya humildad en nosotros. Eso nos hace sentir como que somos más o creernos algo que no somos. A veces la humildad puede aumentar cuando nos comparamos con alguien que está en un nivel más elevado que nosotros, cuando el que predica bien se topa con el gran predicador o el que es un buen servidor con el que sirve por excelencia, y eso hace que uno un poco pueda menguar, o la que canta o el que canta con aquel profesional que dices, no, pues sí canto bien, pero no a ese grado. Ahí viene redundando la humildad en saber con quiénes nos vamos comparando. Pero lo maravilloso es que aquí la medida es Cristo. Es decir, que cuando nosotros nos comparamos con Cristo, entonces nos entendemos que estamos en el nivel más bajo. Y eso es lo que nos hace vivir con humildad. El estar día a día comparándonos, no con el hermanito, la hermanita, el líder, no, con Cristo, para que realmente conozcamos nuestra condición. Mansedumbre, dice, es cuando todas nuestras pasiones están controladas, dice Pablo, con mansedumbre. Todas nuestras pasiones están bajo un dominio propio, a pesar de las condiciones adversas, de las condiciones terribles. En nosotros hay esa mansedumbre porque hemos logrado unificar
todas nuestras emociones, sentimientos y llevarlas a Cristo, sabiendo que puede perjudicar un mal accionar de nosotros, nuestra vocación, puede perjudicar nuestro llamamiento y no puede ser así, porque debemos de vivirlo de la manera más digna. Habla el apóstol, dice, soportándonos con paciencia los unos a otros con amor. Cuando hablamos de la paciencia, hablamos de la perseverancia, no dejando que nadie ni nada nos derroten. Perseverando con paciencia, victoria tras victoria, proceso tras proceso, carga tras carga, lucha tras lucha. Esa es la paciencia, tolerándonos, justificándonos unos a los otros. ¿En qué? Dice él, en amor. O sea, no se trata del amor de sentimientos que todos ubicamos. Es que tengo un sentimiento hacia la persona y lo amo porque hay un vínculo, porque hay un lazo. No, cuando él habla de este amor, habla de la voluntad. O sea, que usted y yo hemos decidido que es nuestra intención amarlos, lo merezcan, no lo merezcan, tengan acciones positivas hacia nosotros o negativas. No influye lo que haya de aquella parte hacia nosotros, sino la decisión de amor que nosotros hemos decidido sobre ellos, que es el amor que se conoce como ágape, ¿no? Que es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Bueno, entonces, hablando de los dones, el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos de estar siempre hablando con respecto a los dones y al servicio, a la vocación, a la dignidad. Estar solícitos es estar atentos en guardar lo que el Espíritu de Dios quiere que esté siempre unido. Hablar de la unidad de la iglesia no es una unidad estructural, no es que digamos ya convencimos a toda la gente de que estén aquí y no se van y ellos están aquí siempre. No se trata de una unidad estructural o de una unidad política, que por la política hagamos que un grupo esté con alguien o que la política logre dominar. No se trata de la unidad de la política ni de la unidad en la denominación. Cuando el apóstol Pablo no dice, no es que todos hay que ser apostólicos o todos hay que ser adventistas, no se trata de esa unidad, se trata de la unidad en la visión de Dios, en la sensibilidad de oír la voz de Dios. Muchos hablan de la unidad, fíjense, pero no hablan del Espíritu, y aquí es la unidad, dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces es una unidad espiritual, es una unidad devocional. Y nosotros a veces hablamos de la unidad, pero sin Cristo. Hacemos planes, estrategias, métodos, pero no metemos el asunto espiritual. Y lo que Pablo nos está diciendo es que si nosotros nos metemos al asunto espiritual, por ende la unidad se va a dar. Y hablar de la unidad sin el Espíritu, pues sería algo similar a unir cables, pero sin electricidad. O sea, no servirían para nada. Entonces, siguiendo en esta lectura de la palabra de Dios, dice que lo guardemos en el vínculo de la paz. Ok, somos muchos miembros en este cuerpo. ¿Cuál es el pegamento? ¿Cuál es el vínculo para que el brazo esté con el tronco, los ojos, todo? Para que el cuerpo esté bien unido, el vínculo es la paz. Cuando aprendemos a tolerarnos en amor, a respetarnos los unos a los otros, cuando se busca la paz en el pueblo, entonces no hay división. Y hay mucha cristiandad que le gusta dividirse, que le gusta trabajar ellos solos, que no les gusta ser equipo, que no les gusta ser parte de proyectos, porque a muchos les gusta solo la gloria para ellos solitos, ¿no? O no les gusta ser parte de algún error de alguien o de un fracaso de alguien o de la limitación de alguien. Dice, no, yo no voy a ser parte porque ellos lo hacen así y yo no quiero ser parte. Bueno, todo aquel que causa división, porque la división nosotros la entendemos solamente como a irte a otro movimiento o profesar otra cosa. No, la división puede ser dentro del mismo cuerpo de Cristo, cuando a usted o a mí no nos gusta ser parte de los proyectos de la iglesia, de los proyectos de Dios, no nos involucramos, entonces ahí hay una mutilación del cuerpo de Cristo. Si ustedes de los que no les gusta unirse, ustedes mutilan el cuerpo, no buscan la unidad de la que nos habla el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Entonces la paz
es el vínculo. ¿Cuál es la unidad de lo que nos habla? Bueno, de que hay un cuerpo, y ese cuerpo que es la iglesia se refiere a todas las razas, todos los lenguajes, todas las culturas que creen en el Señor Jesucristo. Formamos un cuerpo, no solamente lo que usted considera, sino todo lo que profesa Dios. Hay un espíritu que es la vida de la iglesia. Acuérdese, un cuerpo sin espíritu es un cadáver. La iglesia tiene que estar lleno del espíritu, y es un solo espíritu que se manifieste de diferentes maneras. Esa es la multiforme gracia de Dios. Hay un Señor, un amo en el universo. Aunque para muchos haya diferentes señores, reyes, hay un solo amo, y es Jesucristo. Hay una sola fe verdadera. Es una creencia en el evangelio que es la verdad. Hay un bautismo, hablando del sello del Espíritu Santo, hablando de que hay una sola manera válida de representar esa muerte y resurrección de Jesucristo, y que nos lleva al perdón de los pecados. Hay un Dios y Padre sobre todos, por todos y en todos. Hay un solo Dios verdadero, y hay una sola esperanza, que es la meta que tenemos todos los cristianos, que es llegar con el Señor. Bueno, a cada uno de nosotros, dice Pablo, nos fue dada esta responsabilidad. Habla de la gracia conforme a la medida de donde en Cristo. O sea, a todos nos fue dada la responsabilidad. Use ese tipo de palabras para que sienta con mayor fuerza los textos. Dice la Biblia que subiendo a lo alto, es decir, cuando Él ascendió al cielo, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Que liberó a los que estaban atrapados en medio del pecado, a los que estaban sumergidos en la derrota. Con el poder de la ascensión, con el poder de la resurrección, el Señor les quitó esos lazos que los tenía cautivado el diablo. Es decir, se llevó también derrotado al cautivador, que era el enemigo. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, le dio dones a los hombres, les dio poder para que ellos ya no fueran cautivos, para que no volvieran a caer en el error, y así poder hacer libres a otros. Por eso son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, ¿quién es este que ascendió? Si no es el que descendió, o sea, el que bajó a las partes más bajas de la tierra. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que aquí se refiere a que el Señor Jesucristo fue y le predicó a los que ya estaban en el infierno. Entonces es una totalmente enseñanza falsa. No hay argumentos válidos para decir que el Señor bajó y descendió y a los que ya habían muerto les predicó. Eso es totalmente erróneo. Cuando dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, es que él en condición de siervo se humilló, bajó en un pesebre ahí en Belén, y después, como todo ser humano, murió y fue sepultado 3 metros bajo tierra o en una caverna. Eso es estar en las partes más bajas de la tierra. Aquí no podemos meterle alucinamiento a lo que la Biblia no nos dice. ¿Para qué pasó todo eso? ¿Para qué subió? Para llenarlo todo, o sea, abarcarlo todo, viendo la supremacía ya no en un ministerio humano limitado por su condición física, sino ya siendo Él todo en todo y para todos. Entonces, Él mismo constituyó, es decir, Jesucristo mismo determinó las necesidades esenciales que iba a haber para su iglesia. Necesidades esenciales, no opcionales, para que haya un funcionamiento. Entonces, ¿qué instituyó o qué decidió que hubiera? Apóstoles que tenían la característica de haber estado con Él, haber visto, ser testigos de su resurrección, que tenían una función específica del evangelio, de instituir iglesias y todo eso. Esos apóstoles son inigualables, no puede haber otros apóstoles como ellos, aunque a muchos les fascinan que les pongan títulos. Estos son los apóstoles de Cristo. Los evangelistas, esos predicadores ambulantes o misioneros que les decimos nosotros, que van y hablan la palabra y que plantan congregaciones y siguen predicando. A los pastores, Él los determinó para cuidar al pueblo de una manera fija, a los maestros para enseñar las verdades al pueblo, para que se fueran poniendo sólidos. Él los instituyó. ¿Para qué?
para perfeccionar, o sea, para poner derecha a la humanidad que no va derecho, para que a los hermanos, a los santos, dice ahí la Biblia, que es la iglesia, sean perfeccionados, para que después ellos también puedan ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Algo maravilloso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es un punto maravilloso que les quiero decir. No se trata de unos pocos. Dice la Biblia, hasta que todos. Y a veces nos centramos en algunos que tienen capacidad, que se les mira habilidad, que tienen economía, que hay algo en ellos que a nuestro parecer va a facilitar su crecimiento. No, la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hablando de humanidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Nosotros, el liderazgo, los pastores, debemos de ver en todos la necesidad y obligación de nosotros de hacerlos que ellos lleguen a esta medida, claramente estando también nosotros creciendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? Bueno, para no ser niños fluctuantes, dice la Biblia, o sea, que son llevados sin dirección de aquí para allá. La enseñanza de un maestro, el cuidado de un pastor, los va a tener como personas sólidas en la verdad. Ya no van a ser llevados por doctrina de aquí a allá, porque van a tener maestros que les enseñen las verdades bíblicas reveladas, ni por artimañas de hombres que tuerzan la verdad, porque no van a ser niños inocentes, sino que van a ser hombres maduros buscando la perfección a la estatura de ese varón que es Cristo. Entonces, hermanos, con este video último de la clase, quiero dejarles esos consejos maravillosos de la palabra de Dios. Tenemos que tener las características de humildad, mansedumbre, paciencia, amor, y estar solícitos, es decir, atentos en guardar que la unidad del Espíritu, no las otras unidades que nosotros le damos nuestra fuerza, sino a la del Espíritu, y esa va a unir todo lo demás, esa unidad que Dios nos ha enseñado, y ser activos en la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros, sabiendo que lo que Él constituyó son esos ministerios por necesidad vital, no por opción. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, no se les olvide, ustedes en sus congregaciones, ustedes como próximos maestros o pastores o esposas de pastores o líderes o evangelistas, no se les olvide que el Señor dijo que hasta que todos llegáramos a esa medida, todos. Dios te bendiga y ánimo en todo.